Antes de empezar esta historia, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás más historias reales llenas de traición, dramas familiares y giros impactantes. Ahora, vamos a sumergirnos. Nunca pensé que la traición podría venir de la persona en la que más confiaba, mi propio hermano. Me llamo Isen Cole, y crecí en un pequeño pueblo estadounidense donde la familia significaba todo. No éramos ricos, pero nos teníamos los unos a los otros. Mi hermano menor, Daniel, fue mi mejor amigo durante gran parte de mi vida. Al menos, eso creía. Daniel era 2 años menor que yo, encantador y tenía la habilidad de caerle bien a la gente al instante. Mientras yo era el responsable y tranquilo, Daniel era el arriesgado, el soñador, el que siempre tenía un nuevo plan en mente. Al crecer, yo solía cubrirlo cada vez que metía la pata. Si rompía algo, yo asumía la culpa. Si pedía dinero prestado a amigos y no podía devolverlo, yo sacrificaba mis ahorros para proteger su reputación. Así de mucho confiaba en él. Pero a veces, la confianza se convierte en el cuchillo que más duele. Todo comenzó cuando nuestro padre falleció. No era un hombre rico, pero dejó algo valioso, nuestra casa familiar y una cuenta de ahorros con unos $250,000. Para una familia como la nuestra, era dinero que cambiaba vidas. El testamento de mi padre era simple, todo se dividiría en partes iguales entre Daniel y yo. 50 y 50. Sin debates, sin complicaciones. Al menos, eso pensaba yo. El día que nos sentamos en la oficina del abogado para escuchar la lectura del testamento, Daniel tenía una expresión extraña. Una mezcla de impaciencia y codicia, aunque en ese momento lo atribuía al dolor. Firmamos los documentos iniciales juntos, y el dinero debía transferirse por igual a nuestras cuentas en unas semanas. La casa, nuestra casa de la infancia, debía permanecer a nombre de ambos hasta que decidiéramos qué hacer con ella. Pasaron semanas. Luego meses. Y noté que algo estaba mal. El banco seguía retrasando la transferencia a mi cuenta, dando excusas que no entendía. Finalmente, tras innumerables llamadas y frustraciones, fui personalmente a la sucursal. Lo que descubrí me dejó sin palabras. La cuenta estaba vacía. Cada dólar, los ahorros de toda la vida de nuestro padre, ya se había ido. Transferido. Retirado. Gastado. Y ni un centavo había llegado a mí. No podía respirar mientras el banquero me lo explicaba. El nombre asociado a esos retiros era Daniel. Recuerdo salir del banco aturdido. Mis manos temblaban tanto que apenas pude arrancar el coche. Me dolía el pecho como si me hubieran golpeado. Pensé que debía haber un error. Daniel nunca haría algo así. Mi propio hermano no podía traicionarme de esa manera. Pero cuando lo confronté esa noche en su apartamento, la verdad me golpeó como un martillo. Ni siquiera lo negó. Isen, dijo con una sonrisa burlona, siempre has sido el responsable. Sobrevivirás sin ese dinero. Yo lo necesitaba más que tú. Tengo planes reales, que nos harán ricos ambos a largo plazo. No podía creer lo que escuchaba. Sus palabras eran como ácido. No solo me había robado dinero, sino confianza, sangre y años de sacrificio que yo había hecho por él. Daniel, susurré con la voz quebrada, ese era un regalo de nuestro padre para los dos. No solo me robaste a mí, faltaste al respeto a su memoria. Pero Daniel solo se encogió de hombros. Papá se fue. El dinero está para usarse. Puedes llorar por ello o seguir adelante. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. Durante semanas, caí en un lugar oscuro. No podía dormir. No podía comer bien. Seguía reviviendo cada recuerdo de la infancia con Daniel, cada sacrificio que hice, cada vez que lo defendí, lo cubrí, le di mi último dólar. Y así era como me pagaba. Apunándome por la espalda. Pero el dolor lentamente se convirtió en otra cosa. Determinación. Si Daniel pensaba que podía robarme y salir ileso, no me conocía en absoluto. Pensaba que yo era demasiado blando, demasiado indulgente, demasiado débil para reaccionar. Pero estaba equivocado. No iba a dejar que se saliera con la suya. Fue entonces cuando empecé a planear. El primer paso era obtener información. Necesitaba saber qué había hecho Daniel con el dinero. No era lo suficientemente listo para ocultar todas sus huellas. Con un poco de investigación, los viejos hábitos mueren duro, y yo conocía todas sus contraseñas desde que éramos niños, accedía a su correo electrónico y a sus registros bancarios. Lo que encontré fue casi risible.
Daniel había gastado casi la mitad de la herencia en apuestas, autos de lujo y vacaciones costosas. Vivía como un rey, publicando fotos en línea con amigos, presumiendo dinero que no le pertenecía. Pero eso no era todo. También había invertido el resto en un negocio turbio con unos desarrolladores inmobiliarios. Por lo que parecía, no tenía idea de en qué se estaba metiendo. Y ahí vi mi oportunidad. Contacté a uno de sus socios de negocios, un hombre llamado Marcus, haciéndome pasar por inversor. Le dije que estaba interesado en el proyecto y quería conocer más sobre el rol de Daniel. Marcus, ansioso por más dinero, lo contó todo. Aparentemente, Daniel había prometido aportar más fondos para mantener vivo el proyecto, pero ya estaba atrasado en los pagos. Si no entregaba pronto, lo excluirían por completo, y tal vez algo peor. Perfecto. Decidí que no solo me vengaría exponiéndolo. No. Haría que él experimentara la traición de la misma forma que él me hizo sentir. Confiaba en el dinero. Lo adoraba. Así que convertiría su obsesión en su caída. Empecé a reunirme con Marcus en privado, ofreciéndole tratos que hacían que Daniel pareciera poco confiable y débil. Con mentiras cuidadosamente elaboradas, convencí a Marcus de que yo tenía los recursos para reemplazar a Daniel por completo. Y con Daniel ya luchando por conseguir el próximo pago, no fue difícil hacer que Marcus perdiera la paciencia. En pocas semanas, Daniel fue excluido del proyecto en el que había arriesgado todo. Sus supuestos socios le dieron la espalda, negándose a responder sus llamadas. Su nueva y brillante vida empezó a desmoronarse. Pero aún no había terminado. ¿Recuerdas la casa? La que nos dejó papá. Daniel me había presionado para venderla y obtener más efectivo. Pero me negué. Silenciosamente, inicié el proceso legal para transferir la propiedad completa a mi nombre. No fue fácil, pero con las pruebas del robo de Daniel y un buen abogado, logré demostrar que no era apto para manejar la propiedad. El juez estuvo de acuerdo. La casa pasó a ser mía. Cuando le conté a Daniel, la rabia en sus ojos fue casi satisfactoria. «No puedes hacerme esto, Isen», gritó. Solo sonreí amargamente. «No te hice esto a ti, Daniel. Te lo hiciste a ti mismo en el momento en que me traicionaste». Con el paso de los meses, la vida de Daniel se derrumbó. Los autos fueron embargados. Sus supuestos amigos desaparecieron. El dinero se había ido. Y yo seguía ahí, firme, fuerte, aún en posesión de lo que él más quería. Pero hay algo sobre la venganza, no siempre termina como esperas. Porque una noche, Daniel apareció en mi puerta. No se parecía en nada al hermano que conocía. Su ropa estaba sucia, su rostro sin afeitar, sus ojos vacíos. Durante un largo momento, nos miramos en silencio. Luego, con voz quebrada, susurró. «Isen, lo siento». Y por primera vez, comprendí algo. La venganza me había dado satisfacción, sí. Pero también me había hecho más frío. Más duro. Casi como él. Aún así, mientras estaba allí, mirando al hermano que alguna vez fue mi mejor amigo, supe algo con certeza, nunca me volvería a ver igual. Y yo tampoco a él. Porque una vez que la confianza se rompe, no hay vuelta atrás. Y esa fue la venganza que nunca vio venir. Daniel estaba en mi puerta esa noche como una sombra de lo que había sido. Su paso, antes confiado, había sido reemplazado por hombros encorvados y manos temblorosas. Podía oler alcohol en su aliento incluso antes de que hablara. Su disculpa fue breve, casi frágil, pero sus ojos contaban la historia de un hombre completamente roto por sus propios errores. Quise cerrar la puerta en su cara. Parte de mí sentía que merecía estar ahí afuera, en el frío, probando la amargura de su propia traición. Pero otra parte de mí, quizá la que todavía recordaba al hermano que alguna vez amé, vaciló. Contra mi mejor juicio, me aparté y lo dejé entrar. Se hundió en el sofá como si le perteneciera allí, como si nada hubiera cambiado. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados, esperando que se explicara. Isen, su voz se quebró. No sabía que todo se derrumbaría así. Pensé, de verdad pensé, que podría convertir ese dinero en algo más grande. Pensé que podría construir algo para los dos. Apreté los puños. No me mientas, Daniel. No pensaste en los dos. Pensaste en ti mismo. Robaste todo. Jugaste con la memoria de nuestro padre como si no valiera nada. Su rostro se torció, la vergüenza y la ira chocando dentro de él. Sí, la cagué, ¿vale? Pero tú obtuviste tu venganza. Tomaste la casa.
Arruinaste mis negocios. Hiciste que todos se volvieran en mi contra. Me incliné, con la voz baja. No, Daniel. Te arruinaste a ti mismo. Yo solo me aseguré de que no pudieras arrastrarme contigo. Durante un largo silencio, solo nos miramos. La habitación estaba cargada de palabras no dichas, años de resentimiento chocando con el presente. Finalmente, susurró, necesito ayuda. Por favor, Isen. No me queda nada. Ni siquiera una cama donde dormir. Era el giro más cruel del destino. El mismo hermano que me había robado todo ahora estaba frente a mí, pidiendo misericordia. Y aunque cada fibra de mi cuerpo me decía que dijera que no, un pensamiento extraño cruzó por mi mente. ¿Qué tal si mantenerlo cerca era la venganza definitiva? Así que acepté, en mis términos. Puedes quedarte aquí una semana, dije con firmeza. Una semana para recomponerte. Después de eso, estás por tu cuenta. Pero escucha con atención, Daniel. Un movimiento en falso, y estás fuera de aquí permanentemente, ¿entendido? Asintió rápidamente, la desesperación escrita en su rostro. Al principio, se sentía extraño tenerlo nuevamente en la casa. Cocinó la cena algunas noches, trató de limpiar, incluso hizo torpes intentos de conversación. Era casi como si pensara que podía reconstruir lo que había roto con unas cuantas tareas. Pero no me engañaba. Mantuve mi guardia alta, observándolo cuidadosamente. Entonces, una noche, cuando llegué a casa del trabajo, noté algo inusual. Un cajón en mi oficina estaba ligeramente abierto, el cajón donde guardaba documentos importantes. Mi pecho se tensó al abrirlo, solo para descubrir que faltaba uno de mis chequeras. La ira me consumió. Entré furioso a la sala donde Daniel estaba sentado, fingiendo ver la televisión. Tiré la mesa de café a un lado y grité, ¿dónde está, Daniel? Saltó, ojos abiertos. ¿De qué hablas? La chequera. No te hagas el tonto conmigo, sé que la tomaste. Sus labios temblaron, luego se curvaron en una sonrisa desafiante, la misma sonrisa que vi la noche que admitió robar nuestra herencia. ¿Qué, Isen? ¿Crees que puedes castigarme para siempre? ¿Crees que eres mejor que yo porque jugaste a la víctima? Me quitaste todo lo demás, ¿porque no debería recuperar algo? Ese fue el momento en que me di cuenta de que Daniel no había aprendido nada. No estaba arrepentido. No estaba roto. Solo estaba esperando su oportunidad para hundir sus garras en lo que me quedaba. Pero esta vez, yo estaba listo. Lo agarré del cuello, acercándolo hasta que nuestras frentes casi se tocaron. Mi voz temblaba de furia. Me traicionaste una vez. ¿No lo harás de nuevo, me oyes? Por primera vez, vi miedo en sus ojos. No culpa. No vergüenza. Miedo puro. Tartamudeó, está bien, lo devolveré. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó la chequera, arrojándola al suelo. Lo solté, pero el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Esa noche no dormí. Me senté en mi oficina, mirando la chequera, repasando todo lo que había pasado el último año. La traición de Daniel, mi venganza, su caída, y ahora esto. Era un ciclo sin fin, y sabía que algo tenía que cambiar, o uno de los dos destruiría al otro completamente. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Le dije a Daniel que hiciera sus maletas. Tuviste tu oportunidad, dije con firmeza. Te di un techo, comida y una segunda oportunidad para tu dignidad. Y lo tiraste todo por una estúpida chequera. Se acabó, Daniel. No puedo salvarte, y no dejaré que me arrastres más. Intentó argumentar, con la voz temblando de pánico. Isen, por favor, no tengo a dónde ir. ¿Eres mi hermano? No puedes simplemente echarme. Pero yo ya estaba decidido. Puedo. Y lo haré. Abrí la puerta y esperé. Lenta y dolorosamente, Daniel pasó junto a mí, su bolsa colgando del hombro. Por un momento, se detuvo en el umbral, de espaldas a mí. Su voz apenas se escuchaba. Te arrepentirás. Y luego se fue. Pasaron semanas. No supe nada de él, y honestamente, no quería. Me concentré en reconstruir mi vida, mi carrera, mis amistades, incluso mi propia felicidad. Por primera vez en años, sentí paz. Pero la paz no dura para siempre. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Contra mis instintos, contesté. Señor Cole, dijo una voz grave. Soy el detective Harris de la policía de la ciudad.
Necesitamos que se presente en la estación. ¿Es sobre su hermano? Se me cayó el estómago. Cuando llegué, el detective explicó. Daniel había sido atrapado en un esquema de fraude, usando cheques falsos y firmas falsificadas para estafar a la gente. Y lo peor, había usado mi nombre. Docenas de cheques, todos con mi firma falsificada, habían sido rastreados hasta él. Señor Cole, dijo el detective, necesitamos confirmar su letra para la comparación. Si dice la verdad, su hermano podría enfrentar tiempo serio en prisión. Me sentí enfermo. No podía creerlo. Daniel había pasado de robar la herencia a destruir la vida de extraños, y trató de arrastrarme con él. Mi venganza no había sido suficiente. Su codicia era infinita, y ahora había llegado al punto de no retorno. Cuando finalmente lo llevaron a la sala de interrogatorio, sus ojos se clavaron en los míos. Por un momento, pensé que estallaría, gritaría, me acusaría. Pero en cambio, se veía, vacío. Isen, croó, no hagas esto. Eres mi hermano. Puedes salvarme. Quise sentir compasión. Quise recordar al niño con el que crecí, aquel que compartía secretos conmigo de noche, que reía conmigo hasta que nos dolía el estómago. Pero ese niño ya no existía, reemplazado por un hombre que veía a la familia solo como un recurso para explotar. Así que negué con la cabeza lentamente. Ya intenté salvarte, Daniel. Y lo tiraste todo. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero me di la vuelta y salí de la sala antes de que cayeran. El caso se prolongó durante meses. Los crímenes de Daniel lo alcanzaron rápidamente, las víctimas testificaron, las pruebas se acumulaban, y finalmente, el martillo cayó. Fue sentenciado a 8 años de prisión. La noche después de la sentencia, me senté solo en la vieja casa familiar. El silencio me presionaba, los recuerdos llenaban cada rincón. Pensé en mi padre, en lo que hubiera dicho si aún viviera. Habría estado enojado con Daniel. Decepcionado conmigo. O tal vez ambos. No lo sabía. Todo lo que sabía era que había sobrevivido. Daniel me había quitado todo una vez, pero no pudo arrebatarme la voluntad de luchar. Mi venganza había iniciado la cadena de eventos que lo llevaron hasta allí, y quizá eso era justicia. O quizá solo tragedia. De cualquier manera, tenía que vivir con ello. Y mientras miraba la casa que alguna vez nos perteneció a los dos, susurré para mí mismo, nunca más. Nunca permitiré que la traición me ciegue. Nunca dejaré que la familia se convierta en mi debilidad. Porque a veces, la venganza no se trata de lo que le haces a otros. Se trata de asegurarte de que nunca tengan el poder de lastimarte de nuevo. Así que serví un vaso de whisky, lo levanté hacia la habitación vacía y dije, por la supervivencia. Por la fuerza. Por nunca olvidar. Y con eso, apagué las luces, dejando el pasado atrás de una vez por todas. Pulgares hacia arriba si todavía estás escuchando, no olvides darle like a este video. La vida después de la sentencia de Daniel fue tranquila, casi demasiado tranquila. Durante años, gran parte de mi existencia había girado en torno a él, defendiéndolo cuando éramos niños, protegiéndolo cuando éramos adultos jóvenes, y luego vengándome cuando la traición se convirtió en su lenguaje. Cuando el ruido de los tribunales y las llamadas de la policía desapareció, me quedé con el silencio. Al principio, el silencio se sentía como paz. Finalmente podía concentrarme en mi trabajo nuevamente. Mi carrera comenzó a estabilizarse, y con la casa solo a mi nombre, empecé a renovarla, convirtiéndola en algo que sentía como mío, no un campo de batalla de recuerdos. Los amigos que se habían mantenido a distancia durante el caos lentamente regresaron, invitándome de nuevo a sus vidas. Pero lo que tiene el silencio es que a menudo deja demasiado espacio para los recuerdos. Tarde en la noche, me sentaba en la sala con una bebida, mirando viejas fotos familiares. Daniel y yo de niños, corriendo por el jardín. Papá enseñándonos a pescar en el lago. Mamá, partía demasiado pronto, sonriendo en una foto donde Daniel y yo nos abrazábamos como si nada pudiera separarnos. Esas imágenes me perseguían. Porque por más que me decía a mí mismo que Daniel se había ido, que ya no era mi responsabilidad, parte de mí todavía recordaba al hermano que alguna vez se reía conmigo bajo las estrellas. Y era difícil reconciliar a ese niño con el hombre sentado tras los barrotes de la prisión. Los meses se convirtieron en un año. Entonces, una tarde, recibí una carta. El sobre era simple, la caligrafía temblorosa pero inconfundible. Daniel. Vacilé antes de abrirla, un nudo formándose en mi estómago. Finalmente, la rasgué y empecé a leer. Isen. No sé por qué escribo esto.
Tal vez porque la prisión te da demasiado tiempo para pensar. Tal vez porque las paredes aquí no solo te mantienen dentro, también conservan tus arrepentimientos. Sé que arruiné todo. Te robé. Te mentí. Te traicioné. Y merezco estar donde estoy ahora. Pero aún así, eres mi hermano. No espero perdón, pero quiero que sepas que también recuerdo los buenos momentos. Recuerdo cuando me llevaste a casa después de que me rompí el tobillo. Recuerdo cuando compartiste tu comida conmigo en la escuela cuando no tenía nada. Siempre fuiste mejor que yo, Isen. Tal vez por eso te odié al final. Porque nunca pude estar a tu altura. No pido tu ayuda. No pido tu lástima. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad. Daniel. Me quedé allí durante horas, mirando el papel, con el corazón pesado. Parte de mí quería romperla, quemarla y fingir que nunca existió. Otra parte quería responder, decir algo, cualquier cosa, que nos recordara que alguna vez fuimos más que enemigos. Pero al final, doblé la carta y la guardé en un cajón. No perdonado, no olvidado. Solo, allí. La vida continuó. Conocí a alguien, una mujer llamada Claire. Era amable, paciente y tenía una manera de escuchar sin juzgar. Lentamente, con cuidado, se convirtió en parte de mi vida. Por primera vez, sentí que tenía la oportunidad de construir algo real, algo intacto por la traición. Le conté sobre Daniel, sobre todo. No se apartó. Solo tomó mi mano y dijo, el pasado no te define. Como vives ahora sí lo hace. Sus palabras se quedaron conmigo. Los años pasaron. La casa se transformó por completo. El techo roto se reparó, las paredes descascaradas se pintaron, el jardín volvió a florecer. Ya no se sentía como un santuario de dolor, sino como un hogar, nuestro hogar. Claire y yo nos casamos en una pequeña ceremonia, rodeados de amigos. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití sentirme genuinamente feliz. Pero la sombra de Daniel nunca desapareció por completo. Después de 5 años, a Daniel le concedieron la libertad anticipada por buena conducta. Me enteré a través de otra carta, esta vez no de él, sino del Estado. La noticia me golpeó como una ola fría. Parte de mí temía que apareciera de nuevo en mi puerta, desesperado y manipulador. Parte de mí se preguntaba si realmente había cambiado. Pasaron semanas y no vino. La vida siguió. Claire y yo tuvimos un hijo, Matthew. Al sostenerlo en mis brazos, sentí un amor tan intenso que me aterraba. Me prometí que lo protegería de todo, incluso del fantasma del hermano que una vez destruyó mi confianza. Entonces, una tarde de primavera, mientras cerraba la tienda donde trabajaba, lo vi. Daniel. Estaba más delgado, mayor, con el cabello salpicado de canas. La prisión había dejado su marca en él, pero sus ojos ya no tenían ese brillo de arrogancia. En cambio, llevaban otra cosa. Humildad. Cansancio. Se quedó a unos metros, manos en los bolsillos, esperando. Isen, dijo suavemente. Mi pecho se tensó. Los recuerdos de traición y dolor me golpearon, pero me obligué a mantenerme firme. ¿Qué quieres, Daniel? Vaciló, luego negó con la cabeza. Nada. Solo quería verte. Saber que estás bien. Entrecerré los ojos. ¿Y, te sientes mejor ahora? Sonrió tristemente. Mejor. No. Pero al menos sé que sobreviviste a mí. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y sofocante. Luego se dio la vuelta como para irse. Pero antes de hacerlo, miró atrás una última vez. Sé que no puedo deshacer el pasado. Sé que nunca volveré a ser tu hermano. Pero, espero que encuentres paz. Más paz de la que yo jamás tuve. Y con eso, se alejó. Nunca lo volví a ver. Durante años, me pregunté qué habría sido de él, si encontró trabajo, si cayó de nuevo en sus viejos hábitos, si vivió o murió. Pero nunca fui a buscarlo. Porque algunas puertas, una vez cerradas, deberían permanecer cerradas. En cambio, me concentré en mi familia. En criar a Matthew, en amar a Claire, en construir un futuro libre de las cadenas de la traición. Puse todo lo que tenía en asegurarme de que mi hijo nunca creciera como Daniel y yo, atrapado en ciclos de envidia, mentiras y venganza. Pero a veces, tarde en la noche, cuando el mundo está en silencio, todavía pienso en él. Mi hermano. Mi traidor. Mi sangre.
Me pregunto si él también piensa en mí. Y tal vez esa sea la parte más cruel de la traición. Nunca desaparece del todo. Perdura, como una cicatriz. La herida sana, pero la marca permanece. Aún así, si aprendí algo de este largo y doloroso viaje, es esto. La venganza puede satisfacernos en el momento, pero no borra el dolor. Lo que realmente nos libera es la supervivencia. Superar. Negarse a dejar que la traición nos defina. Yo sobreviví a Daniel. Y esa fue la mayor venganza de todas. Corazón rojo, si encontraste esta historia impactante, no olvides darle like a este video, nos ayuda a compartir más relatos reales y emotivos de familia, traición y supervivencia.